Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Gracias por acompañarme en un viaje más. En esta ocasión con un viaje sorpresa, que gracias a ustedes ha sido posible. Aterradores relatos que tienen que ver con estos días santos. Pero que independientemente si llegan a este viaje en cualquier época del año, pasajeros, créanme que lo pueden disfrutar perfectamente bien. Porque les puedo adelantar, estos relatos son completamente aterradores. Así que por favor les pido abrochen su cinturón e inclinen su asiento, porque este viaje está por dar inicio. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Viernes Santo. Les escribo desde Loreto, Zacatecas, para compartirles un relato real, que viví cuando era niño, pero que me ha acompañado hasta mi edad adulta, siendo imposible para mí olvidarlo, al recordarlo año con año, con mayor recurrencia en épocas de Semana Santa. Como se podrán imaginar, este pequeño terruño zacatecano, como otras zonas de México, no está exento de contar con numerosas leyendas e historias paranormales que ya forman parte de la cultura del lugar y que han sido transmitidas de generación en generación. Muchas de ellas que, por cierto, tienen que ver precisamente con los días santos. Principalmente lo que se cuenta es que durante los lejanos días de la Revolución Mexicana, muchos hacendados, por temor a que les quitaran sus bienes, decidieron enterrar sus joyas y dinero hasta que el conflicto pasase. Sin embargo, algunos de ellos, al perder la vida o al ser desterrados, dejaron atrás aquellos bienes, dando pie a que existan todavía hasta nuestros días una gran cantidad de tesoros enterrados en estas tierras, mismos que cuenta la leyenda. En Semana Santa se revela su ubicación, porque es precisamente en estas fechas que se les puede ver en forma de fuego que sale de la tierra. Algo también de lo que se cuenta muy comúnmente es que si llegas a encontrar uno de estos entierros y el entre comillas muerto que lo dejó no quiere que sea para ti, verás las joyas y el dinero en forma de carbón. Quiero comentarles que yo mismo, alguna vez al ser testigo de excavaciones que se hicieron en una finca, donde se decía se encontraba uno de estos tesoros, efectivamente, nos encontramos con una vasija enterrada, pero llena de carbón. Y lo particular era que si dejabas uno de estos pedazos de carbón en agua, este se sumergía rápidamente, como si en realidad se tratara de un material pesado, es decir, como si fuera metal. Cabe señalar, conductor y pasajeros, que los rumores de estos tesoros enterrados llegaron a ser tan grandes que es bien sabido que en cierta zona zacatecana, donde se encuentran numerosos cerros, un expresidente de México incluso llegó a hacer varias detonaciones de dinamita con el pretexto de la realización de una presa, cuando en realidad lo que estaba buscando era oro. En fin, como parte de una familia creyente de estos temas e historias, crecí siempre apasionado de ellas, más porque mi padre se autodenominaba el ser todo un explorador, y aunque hasta aquella fecha no había tenido suerte, no había perdido la esperanza de encontrarse al menos una vez con uno de estos tesoros. Fue así que cuando llegué a la edad de 12 años, casi como si mi padre estuviera esperando que cumpliera esa edad, me invitó a lo que sería una de nuestras mayores travesías: acampar en una zona cercana a Loreto, conocida como Montoro. El plan correspondería en Viernes Santo pasar la noche en ese lugar. Así podríamos ser testigos de lo que se dice acontece en estas fechas y además, quién sabe, con suerte poder extraer uno de los tesoros enterrados. La fecha llegó y aunque mi mamá no estaba muy de acuerdo, tomamos nuestras casas de campaña, linternas, café y nos dirigimos al lugar. Nos internamos en lo despoblado,
hasta un lugar donde mi papá, según él, ya había estado antes, y por lo tanto sabía en las inmediaciones. En días santos era posible apreciar este tipo de fenómenos, así que lo más seguro es que tendríamos éxito. Llegamos cerca de las 10 de la noche, y como el plan era pernoctar ahí, armamos las casas de campaña. Encendimos una fogata y comenzamos a tomar nuestro café. En ese momento me percaté cómo, a pesar de ya ser primavera, en las zonas serranas, todavía en estas fechas a la intemperie, era posible sentir frío, o al menos así yo lo percibía, tal vez por el viento gélido que resoplaba esa noche. Los minutos transcurrieron y el sueño comenzó a hacer mella en nosotros, por lo tanto nos despedimos y nos fuimos a dormir. Al pasar las horas, en la madrugada, sentí ganas de ir al baño, así que me levanté, tomé mi linterna, salí de la casa de campaña y me dirigí hasta unos árboles cercanos. Comencé a hacer lo propio cuando entonces escuché algunas ramas moverse detrás de mí. ¿Papá?, pregunté con voz temblorosa, esperando que fuera mi progenitor quien se encontraba detrás. Pero no obtuve respuesta, y muy por el contrario. Sentí como una ráfaga de viento helado corría detrás de mí, haciendo que los vellos de mi cuerpo se erizaran. Particularmente percibí un electrizante escalofrío bajo mi nuca. Con temor di la vuelta poco a poco, y primero no me pareció ver nada, ni a nadie, pero al agudizar mi vista, frente a unos árboles cercanos, me pareció ver la silueta de alguien. «¿Papá?», dije nuevamente, pero yo seguía sin obtener respuesta. Entonces, esta persona, al ver que yo lo veía, se ocultó entre los árboles. Pensando todavía que podría tratarse de mi padre, comencé a seguirlo, apuntando con mi linterna encendida. Pude ver que este ser se internó en lo profundo de la arbolada, y metros más adelante, al casi darle alcance, vi que en realidad se trataba de un hombre. Pero él no avanzaba de manera normal, sino más bien lo hacía como si estuviera caminando hacia atrás, retrocediendo, pero a la vez flotando, hasta que cuando llegó a un punto específico se detuvo. Apunté la luz directa a su rostro y vi que sus ojos estaban muy abiertos, pero que estos, por decirlo de algún modo, eran carentes de cualquier brillo, de cualquier vida. El hombre, tras detenerse, comenzó a girar, lentamente, hasta que su nuca quedó a la vista, y ahí con horror pude ver que ésta presentaba un enorme y sangrante hueco. Me quedé petrificado, sin saber qué hacer por un momento, para luego contemplar cómo esta aparición era, entre comillas, absorbida por la tierra, desapareciendo. Grité fuertemente, al no poder contener el miedo. La cercanía con nuestro campamento permitió que mi papá escuchara el alarido, así que rápidamente acudió a mi auxilio. Al llegar yo le expliqué lo que había pasado, y él me pidió que me tranquilizara. Me llevó hasta el campamento, me calentó más café y me dijo que por la mañana iríamos a investigar. Con los primeros rayos de sol y yo más tranquilo, nos levantamos, tomamos nuestras palas y llevé a mi padre hasta el lugar del encuentro. Comenzamos a excavar, y como lo podrán adelantar conductor y pasajeros, a pocos metros del suelo, nos encontramos no con un tesoro, sino más bien con la antigua osamenta de una persona. Extrajimos los huesos y ¿cuál sería mi sorpresa? Que efectivamente, el cráneo de quien estaba ahí sepultado presentaba un gran hueco en la nuca. Hueco muy probablemente
producto de la detonación de un arma de fuego. Mi padre voltea a verme. Me explicó que seguramente lo que ocurrió fue algo que era común en aquellos tiempos. Resulta que cuando se iba a enterrar dinero, si no se hacía solo, muchas veces al propietario o a quien había ayudado a cavar, al terminar el trabajo se acababa con su vida, para que no revelara el lugar del entierro o no acudiera después a extraer los bienes. Comúnmente a estas desafortunadas personas se les sepultaba en improvisadas tumbas a un costado o cerca del tesoro, y es por eso que se dice que casi todos estos tipos de entierros tienen muertito entre comillas, por decirlo de manera coloquial. Al final extraímos los huesos completos, y para no ahondar en detalles innecesarios, conseguimos darles cristiana sepultura. Del posible tesoro cercano ya no quisimos saber más, y nunca más regresamos a aquel lugar. Pero sin duda, nuestra paga y satisfacción más grande fue haber tenido la oportunidad de haber ayudado a esa desafortunada alma en pena aquel Viernes Santo. Segunda escala. Maruata. Lo que les comento en esta ocasión sucedió hace muchos, pero muchos años. Específicamente en 1982. Mi familia y yo somos residentes de la Ciudad de México, ahora llamada CDMX. Y en aquel año, para fechas de Semana Santa, tanto mis tíos como mis primos se organizaron para pasar dichos días en una playa, que si para este entonces creo que no está muy urbanizada, para aquellos años debió haber sido completamente virgen. Les hablo de Maruata, una hermosa playa ubicada en Michoacán, México. Cabe señalar que la relación de mis padres siempre fue muy amena, a pesar de sus diferencias, ya que, contrario a mi mamá, a mi padre no le gustaba salir ni viajar. Esta era una actividad que le estresaba sobremanera, lejos de relajarlo. Pero para que nosotros pudiéramos salir, bastaba con pedirle permiso, o incluso solo avisarle que nos íbamos a ir. No obstante, en esta ocasión, hubo algo diferente a todas las otras numerosas veces que, tanto mi hermana mayor, mi madre y su servidor, viajamos con la familia de ella, y es que mi papá, sin razón aparente, nos negó el permiso y simplemente nos dijo que no podíamos salir. «¿Pero por qué no?», trató de debatir mi madre, topándose con, como se dice comúnmente, pared, ante la negativa rotunda de mi padre, misma que no hubo argumento capaz de cambiar. Probablemente esto es algo inconcebible en una familia moderna, pero les recuerdo, conductor y pasajeros, la mía es una familia tradicional, y además recuerden, estamos hablando de los años 80. Nosotros con coraje y decepción nos resignamos, así que llegó el miércoles de Semana Santa de ese año, y mis tíos y primos se fueron de viaje, también acompañados por un niño vecino de ellos, en Azcapotzalco, que sus padres le dieron permiso de ir. Los días transcurrieron, y por ser la década de los 80, dejamos de tener contacto con ellos, y fue hasta que regresaron el Viernes Santo que supimos estaban de vuelta, y nos enteramos de lo que pasó en la playa. Resulta que tan pronto llegaron, buscaron sobre todo los niños meterse al mar. Sin embargo, no contaban con que el oleaje de Maruata es peligroso y se caracteriza por ser violento. Tanto así que ya en numerosas ocasiones ha cobrado la vida de varias personas. El tema es que, precisamente una de estas corrientes, pronto se llevó a los niños a mar adentro, y para ellos les estaba siendo imposible regresar. Así que uno de mis primos, el mejor nadador, se introdujo, pero solo pudo salvar a uno de mis familiares, y ambos pudieron salir del mar. Pero lamentablemente,
por el otro chico que les acompañaba. A pesar de la intervención de más personas y adultos, nada se pudo hacer por él y perdió la vida por sumersión. No me imagino al volver lo que sintieron mis tíos al tener que darles la noticia a sus vecinos de que había sido precisamente su hijo el que perdió la vida. Al enterarnos del incidente, agradecimos profundamente la negativa de mi padre, y al cuestionarlo ya más tranquilo sobre su decisión, él solo nos dijo que al enterarse de que queríamos viajar en días santos, sintió un muy fuerte coraje de que no respetáramos las tradiciones católicas. Esto resulta muy particular, ya que él nunca fue una persona religiosa, característica que se mantiene hasta la fecha. Ya en nuestros días, al recordar esta experiencia, me cuesta trabajo pensar que la misma fue una especie de castigo por no respetar los días santos, aunque hay personas de creencias muy arraigadas que opinarían justo lo contrario. A manera personal, creo que lo que sucedió tuvo que ver más con el embravecido mar de Maruata. Sin embargo, sigo agradeciendo cada día por la decisión que tomó mi padre, ya que de lo contrario, tal vez hoy, yo no estaría aquí compartiéndoles mi relato. Tercera escala. El diablo se esconde entre los árboles. En 2022, ya habiendo superado la crisis que nos tuvo encerrados tanto tiempo, mi familia y yo queríamos aprovechar los días de Semana Santa para salir y despejarnos. Sin embargo, mi abuelita nunca estuvo de acuerdo y nos dijo que esos días no eran para ir a la playa ni para vacacionar y que más bien eran fechas para reflexionar. Como se habrán de imaginar, hicimos caso omiso a su comentario y realizamos justo lo contrario. Nos fuimos de vacaciones rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco. Cabe mencionar que ella nos tuvo que acompañar, a pesar de que no estaba de acuerdo, puesto que, por su edad, era peligroso que se quedara sola. Al grupo también se unió un hermano de mi papá. Partimos desde Guadalajara hasta el puerto por la autopista Vallarta-Tepic, y casi al salir de la urbe, pasando Tequila, en un sistema de pronunciadas curvas, casi como si se tratase de un mal presagio, la llanta trasera del carro, del lado derecho, de pronto se deshizo. A pesar de que las habíamos revisado y éstas se encontraban en perfecto estado. Por fortuna, mi papá al volante no iba tan rápido, así que no perdió el control de la unidad. E incidente mayor no pasó. Se detuvo en aquella autopista, que por ser la madrugada se encontraba completamente oscura y desolada. Todos descendimos del auto, mientras mi papá cambiaba la llanta, y en ese momento, justo frente a nosotros, en una zona densamente poblada por un grupo de árboles, entre ellos, escuchamos una especie de gruñido que al menos yo les puedo decir, me erizó la piel. Después fue mi abuelita quien habló. Ella nos dijo que por aquellas fechas, el diablo anda suelto y que le gusta esconderse entre los árboles, allá donde la gente no lo puede ver. Que era precisamente él a quien habíamos escuchado. Tal vez por su carácter irreverente, o también para tratar de aminorar la tensión de la situación. Mi tío comenzó a burlarse, diciendo que aquellas eran creencias anticuadas, de vieja chismosa, que nada de eso era cierto, y haciendo mofa de las palabras de mi abuelita, se comenzó a carcajear. Finalmente, cuando la llanta de repuesto estuvo colocada, pudimos seguir con nuestro camino
y así llegamos hasta nuestro hotel. Pasadas las horas, la familia nos encontrábamos disfrutando de la alberca, cuando de pronto escuché un fuerte golpe y posteriormente los gritos de mi mamá. Lo primero que pude ver fue el agua de la alberca tiñéndose de rojo y posteriormente me di cuenta de que mi tío se cubría el rostro, ya que la hoja de una de las palmeras cercanas se había desprendido, cayendo justo sobre su cara. La verdad, nunca había dimensionado el tamaño de estas hojas, pero son enormes, tanto así que mi tío requirió de intervención médica, ya que la rama había literal rebanado parte de su rostro, así que fue necesaria una aparatosa sutura en la herida. Desde ese año para acá, no hemos vuelto a salir en Semana Santa, y no creo que volvamos a hacerlo, porque aunque no somos unas personas sumamente supersticiosas, no dejamos de relacionar el accidente con lo que mi abuelita había dicho, y yo no puedo evitar pensar que fue el diablo quien le aventó a mi familiar aquella rama de palmera, ya que él efectivamente se encontraba escondido, acechando entre los árboles. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, los invito a unirse a la comunidad más aterradora de todo YouTube, dando clic en suscribirse y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos viajes. A su vez, los espero en mi cuenta personal de Instagram, en donde nos podemos conocer y me daría muchísimo gusto saludarlos. Ahí me encuentran como LocuTonyMX. Los espero. Y también no olvides que tu relato es de suma importancia para este proyecto, ya que con él me ayudas a darle continuidad. Por favor, envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias. Ahora sí, pasajeros, es momento de ir hasta nuestra cuarta, última y espeluznante escala de esta noche. Que la disfruten. Cuarta escala. Jueves Santo. Si se dice que jugar a la Ouija es irresponsable, créanme, es aún peor hacerlo en Jueves Santo. Y es que sí, les hablo con conocimiento de causa. Hace algunos años mi familia se dispuso a salir de viaje en Semana Santa. Sin embargo, argumentando que yo tenía mucha tarea, pedí quedarme, pero lo cierto es que yo quería tener nuestro departamento a mi disposición esos días. Así Semana Santa llegó, y mi familia se fue. Entonces, tan pronto me encontré sola, invité a mi novio para que me hiciera compañía esos días. Era Jueves Santo por la tarde, cuando él llegó, y lo primero que hicimos fue comenzar a consumir bebidas embriagantes. Pero al arribar la noche estábamos aburridos, así que él propuso que jugáramos a la Ouija. ¿Cómo crees? Si no tenemos tabla aquí, le dije, pero entonces él mencionó que si yo contaba con algunos plumones, podríamos dibujar tanto las letras y símbolos que comprendía el objeto en cuestión en mi mesa de centro de la sala, misma que era de cristal transparente, y que el apuntador lo podíamos hacer con cualquier pedazo de cartón. Así que yo accedí. Basados en un diseño que encontramos en internet, dibujamos la tabla con el abecedario, los números, las palabras sí, no y adiós, y después confeccionamos nuestro puntero y pronto comenzamos a jugar. En un principio el objeto no se movía, pero al cabo de unos minutos este comenzó a desplazarse. «Lo estás moviendo tú», le dije a mi novio, a lo que él argumentó que no, que seguramente era yo la que lo estaba moviendo. Le dije que obviamente no, pero él no me creyó, así que tuvo la brillantísima idea de pedirle a este ser que nos estaba respondiendo que si era real, se dejara ver. Y en ese momento la Ouija nos respondió que sí, pero que, además de irnos a visitar a nosotros, también mi familia la iba a ver.
Esta respuesta me atemorizó profundamente, así que asustada, traté de llevar el apuntador a la palabra adiós, una y otra vez. Pero ante nuestros incrédulos ojos, al estar posado sobre la misma por sí solo y violentamente, volví al centro de la tabla. Ahí supimos que era momento de dejar de jugar. Rápidamente apagamos todo, borramos la tabla. Nos fuimos a mi cuarto y nos encerramos para tratar de dormir. Pero fue solo unos pocos minutos después que la atmósfera al interior del departamento cambió. Fue como si de pronto ésta se tornara más pesada, sombría, gélida. Pero el asunto no quedó así, ya que poco después un olor nauseabundo, apodrido, nos tomó por sorpresa, sin poder explicar qué lo estaba provocando. Y entonces pasó lo peor, ya que escuchamos cómo, a pesar de que yo la había cerrado perfectamente, la puerta del departamento se abrió y alguien ingresó. «¿Quién está ahí? Voy a hablar a la policía», dije, pero esta presencia me ignoró. Comenzó a caminar hasta llegar a la puerta de mi cuarto. Mi novio y yo estábamos absolutamente aterrorizados y sin saber qué hacer. Cuando entonces escuchamos como aquel ser, o lo que fuera, posicionó lo que eran las palmas de sus manos y su cabeza sobre la puerta, y luego a poco fue descendiendo, recorriéndola, hasta que llegó al piso. Este sonido daba a entender había tomado una posición canina. Luego nos estremecimos. Porque primero escuchamos una tenue risa, perteneciente a una mujer, pero luego esta se fue transformando eventualmente, hasta que se convirtió en una carcajada, y luego evolucionó a sonidos parecidos a los ladridos de un perro enfurecido. La presencia comenzó a rondar por el departamento, al mismo tiempo que mi novio y yo empezamos a rezar todo lo que no sabíamos. A pesar de que yo sabía que esta visita estaba relacionada con la reciente práctica blasfema que habíamos tenido, yo estaba a punto de marcar a los servicios de emergencia, aunque no sabía lo que les iba a decir. Cuando entonces los ruidos cesaron, el olor se fue y el ambiente del departamento volvió a la normalidad. Aún así, con mucho temor nos levantamos, abrimos la puerta de mi cuarto y salimos. Todo estaba en orden, a excepción de que efectivamente la puerta principal estaba abierta. En ese momento decidimos mejor salir y pasar la noche en el carro de mi novio, y aunque ya sin incidentes, logramos dormir un poco, aunque yo todo el tiempo estuve bastante intranquila. Ya de mañana, mi teléfono sonó. Vi que era mi padre quien me llamaba. Él me hizo saber que ya estaban de regreso, porque habían tenido un accidente en la carretera. Y aunque este había sido aparatoso, ellos estaban bien, a pesar de que el carro había quedado inutilizable de momento y requería de grandes composturas mecánicas. Finalmente me despedí de mi novio y esa misma tarde mi familia llegó. Para ese momento yo ya había limpiado el departamento y sacado todas las botellas. Esa misma noche, mientras estábamos cenando ya más tranquilos, le pregunté a mi papá que qué era lo que había pasado. A lo que entonces él me platicó lo siguiente. Me dijo que iba en la madrugada por la carretera, pero que, en cierto tramo,
En una pronunciada curva, de la nada, surgió un animal que hizo volantear violentamente para no impactarlo, perdiendo el control de su vehículo, cayendo en una zanja, por fortuna de solo unos 2 metros de profundidad, y no a un barranco que se encontraba solo metros más adelante. Sin embargo, al contarme esto añadió algo que me heló la sangre, y es que él me dijo: Regina, al pasar cerca de eso que se atravesó, pude ver que no era un animal normal. Tal vez no me creas. Ni tu mamá ni tus hermanos me creen, ya que ellos venían dormidos y no lo vieron. Me dicen que aluciné producto del cansancio, pero yo estaba plenamente consciente. Al pasar cerca de aquel ser, con las luces del auto, pude ver que en realidad se trataba de una especie de mujer que portaba un vestido harapiento, caminaba en 4 patas, pero su cara era lo más aterrador, ya que era una especie de híbrido entre mujer y perro. Eso fue lo que me horrorizó y me hizo perder el control. No lo pude evitar, conductor y pasajeros, porque en ese momento lo supe. Aquel espectro, o más bien demonio, era el que sin duda, junto con mi novio, habíamos invocado por medio de la Ouija. Y éste había cumplido su amenaza. Sin lugar a dudas, el jugar a la Ouija es irresponsable, pero lo es aún más hacerlo en Jueves Santo. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,